Bueno, pues hoy vamos a ver el nuevo tema en el que vamos a trabajar las diferentes vistas de una pieza que esté representada en perspectiva. Perspectiva isométrica es la que nosotros vamos a trabajar. Tenéis aquí un ejemplo que hemos representado tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, un poco para que os resulte más sencillo si lo habéis olvidado demasiado. Entonces, nos vamos a a las 3 dimensiones. Y lo primero un poco es explicaros que esto está representado en perspectiva isométrica, pero que en cuanto yo ya giro la pieza, ya no la tengo en el sistema sonométrico, pero ya no sería perspectiva isométrica. Para que sea perspectiva isométrica, los ejes de coordenadas tienen que formar un ángulo de 120 grados. O sea, el azul, el rojo y el verde tienen que formar entre sí 120 grados, como sería en esta situación, que es igual que esta, la que, no- la que partimos. ¿Vale? Cualquier otro tipo de perspectiva ya no sería perspectiva isométrica. Una muy parecida a esta que estoy poniendo ahora es la caballera, en la que el eje verde se ha reducido muchísimo, y otra es la militar, en la que el eje Z, el eje azul, es el que se ha reducido. Que esta es la perspectiva que vamos a hacer, también hay que diferenciarla de la otra gran perspectiva, que es la perspectiva cónica, que es la que se parece a como nosotros vemos. Si lo ponemos así, imaginaros que eso es un edificio y esto es una calle, veis que las líneas de arriba tienden a ir hacia la línea de horizonte que veis al final, y las líneas que están por debajo nuestra tienden a subir. Las de arriba bajan, las de abajo suben. En el sistema sonométrico, sin embargo, las líneas de arriba y las líneas de abajo son paralelas. Todos estos sistemas sonométricos, ¿veis? Todas las líneas son paralelas. Si lo paso a cónico, ya no son paralelas, ya tienden a juntarse en el infinito en un punto. ¿Vale? Pues teniendo todo eso en cuenta, que ahora veremos que para las diferentes vistas es importante, porque por ejemplo pasamos de tener este alzado a tener este alzado en perspectiva cónica, donde se verían, este punto no coincidiría con este, sin embargo, en la perspectiva isométrica los puntos coinciden. ¿Vale? Bueno, eso sería el alzado, perdón, no la perspectiva isométrica. Entonces, volvemos a los 2D. Veis que de una pieza siempre hay que considerar 6 vistas. El alzado, la planta, el perfil izquierdo, el perfil derecho, perdón, el alzado, la planta, que está arriba, el perfil izquierdo, el perfil derecho, y ya la planta inferior y el alzado posterior no suelen ser importantes. El alzado nos lo suelen indicar, y si no se puede deducir. Y esas 6 vistas hay que dibujarlas según el sistema europeo, que se indica mediante este símbolo, se representarían en esta situación. El alzado estaría en el medio, la planta estaría justo debajo, el perfil izquierdo se situaría a la derecha, el perfil derecho se situaría a la izquierda, y ya la planta inferior y el alzado posterior se colocarían encima del alzado y a la derecha del perfil izquierdo. En el sistema americano, cuyo símbolo que aparecerá en los exámenes es este, bueno, no aparecerá porque todo lo que vamos a hacer es sistema europeo. El alzado siempre es la figura más importante, pero la planta, si os fijáis, ha subido arriba. El perfil izquierdo se sitúa a la izquierda del alzado y el perfil derecho a la derecha. La planta inferior está invertida con respecto al sistema europeo y el alzado posterior, sin embargo, sí está en el mismo sitio. Pues teniendo esto en cuenta, un poco pasamos al 3D y yo quiero un poco que veáis cómo funcionaría. Aunque esta pieza es relativamente sencilla, el alzado sería ponernos en esta situación. ¿Dónde está la primera dificultad? En la planta, porque pasamos al 2D. En la planta hay personas que me dibujarían esta planta de aquí, que sería como correcta, ¿vale? Esto sería la parte mayor y esto sería el hueco. Pero si os fijáis, el ancho no coincide con el ancho en planta, el ancho del alzado. Ahí es donde estaría el fallo. Siempre las diferentes vistas tienen que coincidir en dimensiones. Luego, no se puede colocar aleatoriamente, hay que colocarlas en su sitio concreto. Entonces, si eso es el alzado en 3D, la planta la tendríais aquí. ¿Vale? El perfil izquierdo sería esta vista
la tendríamos a la derecha y el perfil derecho sería como una especie de cuadrado, pero tiene una línea discontinua que se corresponde con el hueco que le hemos quitado a la figura. ¿Vale? Esas serían las vistas más importantes. Las demás no, tampoco le echéis mucha cuenta porque no las vamos a hacer. Entonces, considerando todo esto, vamos a pasar a hacer una serie de ejercicios resúmenes. Bueno, os he dejado un archivo que se corresponde con la imagen que habéis estado viendo antes, ¿vale? Y en ese archivo también tenéis una serie de ejercicios en la página 3, 4, 5 y 6, que son los que quiero que hagáis hoy. Yo os voy a ayudar a hacer el primero, la primera página, y la voy a hacer a mano. Si podéis usar la regla. De todas maneras, para los que no tengáis, no os queráis imprimir todas estas hojas, podéis utilizar papel cuadriculado, como por ejemplo lo podéis ver aquí, y utilizar a lo mejor un par de cuadradito que aparece ahí, podéis utilizar cuatro de los cuadrados del papel cuadriculado, y podéis haceros el mismo esquema que aparecería en el dibujo, siempre teniendo en cuenta que el alzado lo tenéis que colocar y la planta luego la tendréis que colocar inmediatamente debajo, ¿vale? No me vayáis a colocar la planta aquí, que eso lo he visto, ¿vale? Un alzado, una planta donde os da la gana y el perfil izquierdo donde me da la gana. Aunque estén bien dibujados, no se consideraría correcto, ¿vale? Entonces, seguimos. Tendríamos la primera pieza, que también la tengo representada en 3 dimensiones, aunque tampoco es que no es muy compleja, pero por empezar con buen pie. Si os fijáis, la parte un poco más compleja podrá ser la parte del medio. No sabemos muy bien qué es lo que hay por aquí, ¿no? Entonces, para eso en el 3D, si nos damos una vuelta, veréis que ahí lo que hay es un hueco. No sé si os lo habéis imaginado todos, algunos sí, otros no. Entonces, pasando a tener eso en cuenta, veis que aquí hay líneas que coinciden, pero una es una superficie plana que está entre estas dos de aquí y la otra está en otra situación totalmente diferente. Se parece un poco a los dibujos de Escher, que os pueden llevar a confusión. No sé si conocéis a Escher, pero bueno, si lo buscáis en internet, son muy interesantes los dibujos que siempre él consigue hacer a través de el uso de la perspectiva, siempre haciendo dibujos imposibles. Veis aquí este dibujo en el que se ve diferentes escaleras que serían totalmente imposibles porque la pared se convierte en un techo, en fin. Entonces, de esta pieza, el alzado nos lo indican en el dibujo en 2 dimensiones, lo tenéis aquí. Entonces, si el alzado, y ahora aquí hay tres huecos, ¿dónde colocamos el alzado? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? Pues siempre que haya un cuadrado encima de otro, el que está debajo va a ser la planta. Y encima de la planta siempre tiene que ir el alzado. Por lo tanto, el 3 se corresponde a, como esto es el sistema europeo, en el sistema europeo, ¿qué hay a la derecha del alzado? El perfil izquierdo. Entonces, esta será la vista número 3 y la vista número 2. Cuidado porque la planta tendréis dos opciones de hacerla, una estará mal y la otra estará bien. Ahora lo veremos. Entonces, si nos vamos al 3D, me voy y dibujo, coloco el alzado, ¿veis? Aparecerá como una especie de U. Lo voy a hacer rápido en mano alzada, ¿vale? Porque aquí lo importante es verlo, no dibujarlo. Eso ya lo haremos la semana que viene. Próxima clase, vamos. ¿Hay líneas discontinuas? ¿Qué pensáis? Pues sí las hay. Hay dos. Entonces, ¿dónde se sitúan? Bueno, ahí tenéis las dos líneas discontinuas. Si alguno no lo ve, pues si giramos, igual lo vais a entender mejor. Se corresponden a estas 4 líneas, que luego son 4, pero que como coinciden luego 2 a 2, pues se ven como 2. Ahí tendríamos las líneas discontinuas. Importante, aunque lo estoy haciendo en alzada, una línea discontinua empieza siendo continua y luego se vuelve discontinua.
a lo que voy. No me vayáis a hacer esto. Esto estaría mal. No solo porque está mal situada, sino porque empieza en hueco. ¿Vale? Pues una vez recordado eso, vayamos a la vista número 2, la planta. Diferencia en que la planta es coger el alzado e irse hacia arriba. Eso sería la planta. Pero hay que tener cuidado. Si me voy al 2D, no sería lo mismo dibujar esto que voy a dibujar ahora, que sería incorrecto. Aunque me diréis, bueno, es lo mismo que está ahí, pero girado 90 grados. Claro, pero no se corresponde. Porque el hueco este que hay aquí en el alzado sería este hueco que hay aquí en medio. Entonces, uno tiene que estar encima del otro. Entonces, lo correcto sería que la planta esté situada tal y como la tenéis en el dibujo de 3 dimensiones. No tiene ninguna línea discontinua. ¿Vale? Y por último, el perfil izquierdo sería, si este es el alzado, pues aquí espero que sepáis distinguir bien entre izquierda y derecha, sería este. ¿Vale? En este caso lo colocaríamos a la derecha del alzado. ¿Y qué pensáis? ¿Que tiene alguna línea discontinua? ¿Una, dos? ¿Cuántas? Pues tiene solo una, que es el hueco grande que atraviesa la figura. ¿Vale? Pues ya con eso tendríamos solucionada la primera pieza. ¿Vale? Otra cosa ya que veremos el próximo día serán las medidas, las reducciones, etc. Vale. Ahora, segunda pieza, la que aparece como número 14. Bueno, pues ahí la tenéis. El alzado nos lo indican, ¿vale? A través de la flecha y como siempre el alzado irá en el punto 1. Justo debajo del alzado siempre se coloca la planta y al igual que antes, a la derecha del alzado irá el perfil izquierdo. Entonces, empezando con el alzado, nos vamos al 3D y vemos cómo lo que vemos sería esto. Aquí viene un tema difícil de entender para algunos. Fijaros en las dos dimensiones. Esta rampa de aquí, que se ve que tiene una dimensión determinada, en el alzado se ve disminuida. Ocuparía solamente un cuadradito en altura. Y claro, algunos pensáis que viendo la planta, perdón, que viendo la perspectiva, esperad un momento que acabe el alzado. Claro, me diréis que esta línea de aquí es mucho más chica que esta otra. ¿Sabes? Las que he marcado como X, como Y. Diréis, la X es mucho más grande que la Y. ¿Por qué en el alzado se ve más pequeña? Pues fijaros en el 3D, porque al mirarla de frente, y como esto es estamos proyectando la vista contra el plano vertical en este caso, la línea se ve reducida y estamos viendo solamente un cateto en vez de ver la hipotenusa del triángulo este que estoy dibujando ahora. ¿Vale? Entonces ese cuadradito rojo se correspondería, ese rectángulo se correspondería con lo que acabo de indicar en el alzado. La planta, mirad en el 3D, pues tenemos exactamente un dibujo parecido. Pasa exactamente lo mismo que antes, que la rampa se ha reducido y ocupa ahora solamente un cuadrado. ¿Vale? Y por último, el perfil izquierdo, que ahí sí vamos a ver ya la rampa en condiciones. La vamos a ver en lo que mide, estaría en verdadera magnitud además, porque esa línea es paralela al plano de perfil. Acordaros que esto, aunque no lo parezca, sigue siendo el sistema diédrico. Y aquí habrá una línea discontinua, que no sé si veis, ahora sí, porque la he puesto. Es esa, se corresponde con el hueco que hay en medio en la figura. Y eso es todo. ¿Vale? Los dibujos vais a ir viendo que se van a ir complejizando. Y espero que no tengáis dificultades y me vais enseñando un poco los resultados. Recordad que los podéis hacer a mano alzada
que lo importante es simplemente el ir entrenando la visión tridimensional. Pues ya me vais contando.